estímulos, activar e inactivar. ¿Sí? En el sistema nervioso hay momentos en que esas funciones deben estar o disminuirse o entrar en una etapa como de inactividad. ¿Cierto? Algunas, a las otras no se pueden parar, como respirar, latir el corazón, ¿cierto? Que no se pueden parar. Pero habrá otras conexiones de las neuronas que se suspenden. Entonces ahí hablamos de que entran como en esa etapa de inactividad, por eso hablamos de depresores del sistema nervioso. Normalmente el sistema nervioso tiene sustancias endógenas que hacen esa función para ciertas, para algunas etapas en el día en las cuales debe estar el organismo. ¿Sí? ¿Cuándo debe estar en inactividad ese sistema nervioso? Entra en ese periodo de menor actividad. ¿En qué momento? En el sueño, ¿cierto? Cuando vamos a entrar en ese estado de sueño, justamente se liberan estas sustancias para que se dé ese proceso de entrar en esa etapa del sueño y también de inactividad. ¿Cómo se da esto también? A través de diferentes neurotransmisores. No sé si ya en la clase lo hayan visto, lo alcanzaron a ver, si no mencionamos algo, ya complementarán para recordar en relación a esto de los depresores. ¿Cuál es el principal neurotransmisor asociado a esa parte de depresión del sistema nervioso? El GABA, ácido gamma-aminobutírico. Este neurotransmisor es uno de los principales asociados a esa funcionalidad o esa actividad del sistema nervioso. Y obviamente pues interactúa con su receptor. Por eso es que es muy importante entonces pues que se funcione muy bien este neurotransmisor, el receptor, para que se dé sobre todo esa etapa del descanso o del sueño. En algunas personas con patologías, alteraciones en el sueño, justamente, pero no porque sea una noche o dos, sino ya que se vuelve patológico y se va pasando ya mucho tiempo que la persona no pueda conciliar bien el sueño, pues requieren intervenciones, tanto terapéuticas como no terapéuticas. A veces se necesitan terapéuticas, pero si no, pues se requiere ya la parte terapéutica, ¿cierto? Porque es importante, si no se tiene una buena higiene del sueño, no se duerme las suficientes horas, que se va a alterar muchas de las funciones de nuestros organismos, tanto en la parte funcional, mental, comportamental, como fisiológica, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esa buena higiene del sueño. Aquí también aprovecho para siempre mencionar que a veces cuando estamos acá en la academia empezamos a hacer unos cambios por falta de adecuar unos buenos horarios en esa etapa, y eso nos puede llevar a que se desorganice justamente nuestro sistema y hasta las mismas etapas del sueño. A veces entonces, ¿cuándo es el momento de dormir? ¿Cierto? Generalmente es en la noche, por eso está asociado con la oscuridad. Entonces a veces empezamos a cambiar esos ritmos y se van a alterar muchas de nuestras funciones en el organismo. Es importante tener conciencia de eso, ¿cierto? De que hay que tener una buena higiene del sueño para justamente evitar llegar a tener que, pues se altera tanto que se requiere entonces manejo terapéutico de eso. Que hay medicamentos que justamente se usan para el tratamiento de esta patología del sueño, que se llaman hipnóticos. ¿Sí? Hipnóticos es que inducen el sueño. Aquí tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas. También están los barbitúricos. Ya estos se usan un poco menos, se usan más las benzodiazepinas. Y además tienen otras funciones y otras acciones, incluso también como sedantes, anestésicos, algunos de ellos. Ya lo verán más en detalle con el propio Jesús. Igual en la guía también mencionaba algo, ¿cierto? Entonces, este grupo de medicamentos también
de alto uso, y también, desafortunadamente, pues no solo tienen este uso, sino que también algunos son usados como drogas ilícitas, es decir, que hay individuos que consumen como droga de abuso este tipo de medicamentos, ¿cierto? Y también son usados como sustancias para delinquir, de tipo delictivo, porque también afectan un poco la memoria, sobre todo la memoria reciente, y por eso son usados también con fines delictivos, para benzodiazepinas especialmente, además que ya en la clase lo mencionaré un poco más. Pues por eso al laboratorio se puede solicitar o con fines terapéuticos de seguimiento, como se hablaba ahora en la parte de los antidepresivos, o también en la parte de toxicología, por intoxicaciones o en el caso pues, de delitos, sea de robos sexuales, también se usan este tipo de sustancias, porque son sustancias que se pueden usar fácilmente, no se detectan fácilmente, se le puede colocar en una bebida, las personas no se dan cuenta, pero son cambios y ahí pues, se aprovechan de esas personas para los robos sexuales. Entonces con esa finalidad, por eso se puede hacer la solicitud. O también en el caso de la parte forense, en este caso de muertes debido a este tipo de sustancias. Bueno, para determinar estos medicamentos hay varios métodos, el principal es cromatografía y hay un método inmunológico. Para el día de hoy no lo vamos a poder realizar, no tengo el sitio que necesitamos, entonces no lo vamos a hacer, se lo mostraré en otro laboratorio donde también se usa ese sistema, que lo vamos a hacer también por cromatografía, pero ya es en el ejercicio de lo que es hacer una cromatografía. Entonces, más bien, la idea es que conocieran ese otro método, también se usa, lo vemos entonces, es como para esta determinación y no la vamos a hacer. Además de los medicamentos, hay otras sustancias que tienen que ver con el GABA, que ya son más bien sustancias tóxicas, como son los alcoholes. Los alcoholes entonces también son depresores del sistema nervioso, depresores porque también pueden activar el receptor GABA. Entonces, al activar ese receptor, tienen una función similar al GABA, van a hacer ese mismo efecto, depresor del sistema nervioso. Entonces, estos alcoholes que tenemos aquí, que son el etanol, pueden ser lícitos o ilícitos, o el metanol. Uno que está en la producción de estas sustancias es legal, pero uno está permitido para el consumo de etanol porque está relacionado con su toxicidad. El etanol es que son sustancias que tienen una estructura similar cuando ingresan al organismo, en el metabolismo es diferente, se producen unos productos diferentes, en los cuales unos resultan más tóxicos que otros. En el caso del etanol, ahí en la guía la tienen, aquí se va a metabolizar. Les va a pasar por medio de la ADH o alcohol de deshidrogenasa, va a pasar a acetaldehído. Y en este caso, de la misma ADH va a pasar a formaldehído. Y este, por medio de la aldehído deshidrogenasa, va a pasar a qué? A ácido acético y este a ácido fórmico. Entonces, esa diferencia en esos productos
es que marca que sea mucho más tóxico que el metanol, porque este ácido córnico tiene efectos sobre el nervio óptico, y por eso es que siempre hemos escuchado que una bebida que pueda contener metanol produce ceguera. ¿Sí? Entonces ese es el riesgo de consumir una bebida adulterada, porque pues, adulterada puede ser que le hayan adicionado algún licor diferente al que me estoy vendiendo, o el más grave es que le hayan adicionado metanol. El metanol es más económico, ¿cierto? Más económico, metanol de su producción, entonces por eso resulta más barato. Además, el efecto de embriaguez se da mucho más rápido con el metanol. De hecho, eso es una manifestación de que puede ser una bebida adulterada. ¿Sí? Rápidamente se pasa a ese estado de embriaguez. ¿Sí? O casi que con 2 copas o menos ya se siente ese estado de embriaguez. Y justamente se produce este compuesto que puede producir esa ceguera que puede ser temporal o permanente. Entonces el riesgo, por eso en esos casos hay que acudir rápidamente para hacer el tratamiento, porque pues, puede quedarse entonces. Y además, ciego y el etanol, entonces, al ser un depresor del sistema nervioso, también, aunque a pesar de que está aprobado su consumo para pues, su consumo en general, pero para ciertas personas no está aprobado, como el caso de menores de edad, y para ciertas actividades, ¿cierto? Como cuáles. ¿Qué actividades está prohibido consumir metanol, licores o bebidas alcohólicas? Obviamente conducir, no solamente carros, sino cualquier medio de transporte, y en la parte académica, en la parte deportiva, en fin, hay muchas situaciones para las cuales no se debería consumir, no se está permitido consumir esto. Y además, también el etanol produce intoxicación, ¿cierto? Todas las manifestaciones que vemos en la persona que está embriagada son manifestaciones de la intoxicación. Y básicamente se lleva a esa depresión. De pronto tenemos la idea de que el etanol no sería un depresor, sino un estimulante. Muchas veces al principio vemos a la persona más alegre, más contenta, baila, que no baila, canta, que no canta, ¿cierto? Pero es porque justamente por este efecto más bien se quita algo que llamamos el freno, que es como ya tenemos una manera en nuestro cerebro de un cierto comportamiento, ¿cierto? Entonces cuando se quita eso, se inhibe ese sistema, entonces se libera un poco eso. Por eso hablamos de que al principio puede pasar por una etapa de más actividad, pero realmente no es porque tenga un efecto estimulante, ¿cierto? Y el principal riesgo del etanol también puede tener efectos a nivel agudo, ¿cierto? Que es lo que es esa depresión del sistema nervioso, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Hay funciones que también se pueden ver afectadas, por ejemplo, el funcionamiento a nivel pulmonar, o algunos efectos reflejos, por ejemplo, toser. Entonces, por eso hay riesgos también de una persona que está muy embriagada, que se vomita, con alguna comida o vomita, o en fin, entonces hay ese riesgo. O entrar en una falla respiratoria, o también una hipoglicemia, o se cambia mucho en el organismo, que puede también poner en riesgo la vida de una persona que consume tanto. Y además de forma crónica, que se van dañando muchos órganos como el corazón, el riñón, el mismo sistema nervioso. Entonces, en general son sustancias tóxicas, como yo repito, es decir, las bebidas, la producción de bebidas, el consumo, está bueno. Para hacer la determinación de estas sustancias, son
la determinación se hace en sangre y la determinación se llama alcoholemia. Alcoholemia, que ya hemos visto el término hemo, entonces es en sangre, determinación de la cantidad de alcohol en sangre. Se puede usar, obviamente, la muestra ideal será sangre, pero si no se tiene esa, se puede hacer también en el aire expirado, que es la más frecuente, que se usa sobre todo en la parte de la conducción, la orina, el humor vítreo, si es en el caso del cadáver, ¿cierto? Pero si se hacen esas otras muestras, hay que siempre correlacionar de cuánto tendría el paciente de la sangre tener esas cantidades en esas muestras. Ya eso existen unos cálculos, unas tablas que correlacionan si es que hice la determinación en esos otros tipos de muestras. Lo mismo en el aire expirado. Para que le dé ese organismo. En algunas circunstancias funciona lo del aire expirado, pero si hay personas lesionadas, siempre se debe llevar la persona a que se pone una muestra de sangre para hacer los niveles de sangre. Entonces, para hacer esa determinación. Y ya los métodos que se tienen para hacer la determinación es cromatografía, que la ideal o la que es de referencia principalmente es cromatografía de gases. ¿Por qué será la de gases para este analítico? ¿Qué condición cumple para que se haga en cromatografía de gases? Volátil, ¿cierto? Que es una sustancia volátil y por eso se preferiría hacer cromatografía de gases, pero también se puede hacer HPLC, que es un líquido. Y también tenemos pruebas químicas, donde se utiliza un reactivo, hay una reacción y se da entonces la indicación de que hay alcohol con lo que además lo puedo cuantificar que es entonces, estas son válidas, pero en ciertas situaciones habrá que siempre terminar haciendo la cromatografía de gases. Cuando hay un proceso legal, pues se debe hacer por los medios de cromatografía. Bueno, el día de hoy vamos a hacer por el método químico para hacer esa determinación y cuantificación de este alcohol, específicamente de etanol. Esos sensores son más de tipo eléctrico, porque él genera un cambio en ese sensor y la movilización. Por ahí se están viendo también el etanol, como lo está eliminando por vía aérea. Y eso se correlaciona a lo que les decía ahorita con las cantidades de sangre que usted podría tener para que esté eliminando por esa vía. Entonces, en ese caso, funciona con ese es suficiente para una multa, por ejemplo, quitarle la licencia, movilizar el auto, pero si se presenta un accidente y la persona que estaba conduciendo el carro le hacen la prueba y tiene alcohol, también lo llevan para que le hagan la prueba de alcohol. O si no tienen ahí el alcohol, igual le dejan a la persona lesionada, igual lo llevan para que le hagan la prueba.
día de hoy vamos a hacer esa prueba química que ahí tiene la guía, se llama microdifusión en celda del Congo. Microdifusión en celda del Congo. Ahorita, como es una prueba que hay que incubar alrededor de 40 minutos, ¿sí? Vamos a iniciar con el montaje y luego ya mencionamos por qué se usa o qué es lo que ocurre allí, todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces, esta celda de Conway, enseguida la revisemos cuando ya estemos revisando los materiales, va a tener una base que está dividida en 3 compartimentos. Una base que está dividida en 3 compartimentos y una tapa. ¿Sí? Ahorita la revisamos claramente aquí. Y si tiene esos 3 compartimentos, ¿qué quiere decir? Que lo que voy a colocar en cada compartimento no se debe juntar con lo del otro compartimento. Porque si fuese así, pues lo echaría en un tubo, en un pique y mezclaría todo. Por eso, como está acá separado, no puedo permitir que se me junte una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Qué voy a colocar en cada uno de esos compartimentos? En el interno va a ir el reactivo que me va a evidenciar la presencia de los alcoholes. En este caso, entonces aquí voy a utilizar lo que se llama mezcla sulfocrómica. Esa mezcla sulfocrómica se prepara, es una solución ácida, por eso la vamos a tener en la cabina. ¿Sí? Mezcla sulfocrómica. ¿Cuánto? 1 mililitro. En el compartimento medio va a ir una solución saturada, que básicamente es una sal que está en alta concentración. Y ese va a ser 0.5 mililitros. Ese le pongo en un ladito y en el otro, que es lo cercano, voy a colocar la muestra. ¿Qué pones? ¿Cuál es la muestra? ¿Pero cuál es la muestra? Sangre. Sangre. Esa es la muestra que vamos a hacer el día de hoy. Aquí si tengo otra, voy a usar este método para cualquiera de las dos. Y en el compartimento externo voy a colocar unas gotas de agua, unas 6 a 8 gotas. Vea que por eso lo hago como en varios puntos. ¿Qué quiere decir? Que no lo van a colocar en un solo punto, sino distribuida toda la camarita. Entonces, luego voy a sellar, tapar la camarita, ahí sí voy a mezclar la saturada con la sangre, con cuidado y que no se me mezcle con lo otro, y llevo a incubar 40 minutos. Entonces se colocan los elementos y vamos a hacer ese montaje y ya luego se usa esto. Sacan todo por favor lo que necesiten para no estar después viendo el bolso. Ya les voy a entregar la muestra. ¿Cómo vamos a trabajar? La solución saturada está en el lado de allá. Es una sal, no requiere cabina. La mezcla sulfocrómica está acá. Entonces el mesón de atrás van a colocar la mezcla sulfocrómica, como siempre les he dicho, no se vengan todos acá. Deben desplazarse con cuidado con esa camarita, para que no, y sobre todo no hacerse detrás del compañero, que aquí son pegados, porque se puede voltear el otro y de ya les dije que se hace. Entonces, en la camarita, que ya observan, vamos a realizar la pueden ver, esta parte y ver que tiene los 3 compartimentos, como que lo vi allá. Y en cada uno entonces colocamos lo que mencionamos aquí. Encima tienen una
claro. Entonces, van a pasar, como les decía, desde la mesón de atrás, nuestras instrucciones, de los de adelante, se retirada. Ya cuando hayan pasado todos allá, luego vienen al puesto, chicos, vienen al puesto, colocan el agua, gotitas de agua así para que compartan, gotitas de agua alrededor. Colocamos ahí sí la muestra la vamos a hacer con la pipeta automática. Esto va a ser cuantitativa, es la muestra. ¿Listo? La colocamos allí y ahí sí vamos a cerrar la camarita, le ponemos aquí la tapa y la giramos agarrando la base. Agarramos la base y giramos. Debemos hacer una prueba que cuando levante no se la tapa. Veremos al final, después de que haya puesto la agüita y cuando ya haya puesto la no, el agua solo acá afuera. El agua solo acá afuera. El agua, el fluido, en diferentes varias cositas, no mucha ni muy poquita. Una cultura de 6 a 8 cosas. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra duda? Ya me estoy dando la voy a dar. Es lo último que coloco. Sí, después cuando lo tengan, yo voy a hacer esto porque vamos a hacer un movimiento muy suave. La solución saturada con la sangre, y hacen un movimiento muy suave y empiezan a contacto y la luego van a hacer así, porque se van a mezclar y ya vayan haciendo la
En la segunda, en el segundo anillo. Ay, pero ¿qué le pasó? Un poquito la de 6 a 8 gotas como alrededor de toda la parte de así. ¿Quién falta por la mezcla sulfocromo? No, eso no tiene que contar. 6 a 8 gotas. No, sí. Que no es momento de ensayar, pero sí. Ay, 6 a 8 gotas distribuidas. Bueno, pero no lo sé si estamos de aquí. Ah, pues aquí tenemos. Estoy ya viendo cómo las está poniendo, pero que no le echo bien. Ayer nos maluqueamos y por eso llevo como tardecito, porque se tuvo que repetir y después la profe. Ay, ¿por qué? ¿Por ejemplo? Sí, es que tuvimos que repetir algunas cosas. Entonces, sí. No, nosotros también nos quedamos, por ejemplo, sin el control, no pudimos el control. ¿Por qué? Ya terminaron con la máquina. Y otra prueba se hace también de alcohol. Todos hicieron la prueba de que no se les destapara. ¿Sí o no? Porque si no, se les puede perder y no les va a dar la concentración. Que no debería ir, no para esto. Zarandeado. La zarandeada. Sí, está bien. ¿Vas a mezclar? No. De esta manera se hace así para un ladito, suavecito. Pues la llevan allá.
Entonces ya para nosotros ya ahí sino porque o se hace esto para sellar, porque es importante sellar también en este caso con este tipo de analítica. Porque es volátil, ¿cierto? Pues si yo no sello bien, se me va a perder parte de ese análisis y cuando voy a cuantificar, pues me va a dar un valor menor al que realmente tenía la muestra. Pues por eso es muy importante sellar muy bien. Y lo mismo la muestra, cuando vaya a tener el cielo, está muy bien tapada, no la tapada, porque no puede evaporar. Y podríamos decir, pero ese es un poquitico nada más ahí. Pero ese poquitico puedo hacer que de uno u otro grado de problema. ¿Sí? Porque es importante y eso va a tener sus implicaciones, no solo a nivel de la multa económica, sino también penal. ¿Cierto? Entonces es importante realmente hacer esa parte de cuidar muy bien que no se me pierda el analítico, en este caso que es volátil. Bueno, acá en la parte interna tenemos la muestra y una solución saturada que les digo acá básicamente que es una sal. Entonces, ¿cuál será la finalidad de esa sal? En esa concentración. Por un lado, precipitar qué? Proteínas, porque ahí va a ser el efecto de sal final. Y al precipitar esas proteínas, pues favorecen también más ese proceso de volatilización. Entonces, tiene esa finalidad. ¿Y cuál otra será? En este caso, estamos utilizando sangre total. ¿Qué pasa con la sal que tiene la sangre, las células, los eritrocitos? ¿Qué pasa sobre los eritrocitos? Con una solución saturada, ¿cierto? Se van a drenar. Entonces, pues hablamos más de lisis cuando están en una solución hipotónica y drenar cuando están en una solución saturada. Pero finalmente es que romper esa célula y que se libere su contenido, en este caso, el etanol. ¿Qué pasa con el etanol? Puede atravesar en general los alcoholes muchas membranas, ¿cierto? Muchas membranas celulares, a pesar de que él es polar, él tiene esa capacidad de atravesar esas membranas celulares, entre ellas en el eritrocito. Entonces, cuando una muestra está almacenada por mucho tiempo, pues mucho tiempo no necesariamente meses, sino de un día para otro o algo así, puede ingresar buena parte, porque el etanol en general viaja libre en sangre viaja libre, ¿cierto? No son unas proteínas, pero puede ingresar a algunas células, entre ellas el eritrocito. Entonces, la idea es acá liberar ese etanol que está en el eritrocito para que se pueda volatilizar más fácilmente, y también cuantificar esa cantidad que se ha ingresado mucho también, y no se da eso, pues la cantidad que voy a determinar va a ser menor. Por eso es que se usa esta. Entonces, esa solución, que ya tenemos dos funciones, que es el concepto de desafinado y para que si es el caso de la sangre para hemorizar o sacar ese si hay etanol o no hay etanol o alcohol, si no era para los dos, para etanol o metanol. Entonces es alcohol del potasio, y se aprovecha una propiedad que tienen los alcoholes, que son reductores. Los alcoholes son reductores.
a reducir este formato de potasio, y va a cambiar esa valencia y al reducirse va a cambiar la coloración. Generalmente muchos compuestos cuando se reducen son cambiados de color. Se produce otro compuesto y da otro producto. Entonces aquí, al ser reductor de este dicromato, digamos que se pasa la valencia cero, entonces se da un cambio de color. Este dicromato, ¿de qué color lo vieron allá? Como amarillo, ¿cierto? Entonces naranja. Cuando pasa a este otro, se queda cola y va a reducir ese dicromato y se va a pasar a una coloración verdosa, verde o azulosa, todo depende de la cantidad, pero tiende a ser verde. Entonces, acá vamos a ver ese cambio. Entonces, ahorita esta prueba me va a servir tanto cualitativa, porque puedo ver si veo aquí un cambio de color, ¿cierto? Me pasó a ser un poquito más claro o verde, pero también lo puedo cuantificar por este frío. Por eso es que ahorita, cuando se cumpla el tiempo, ustedes van a retirar ese contenido de ese compartimento interno y lo van a llevar a un tubo falso. ¿Todos tienen ahí tubo falso? No. Con esa pipeta van a pasar este contenido entonces pasan ese contenido con la pipeta Pasteur y van a hacer unos enjuagues. Con estas pipetitas van a ir adicionando agua acá en este compartimento y vuelven y recogen con la pipeta inicial y van a adicionar acá sin pasarse de 5. Si ya enjuagaron y todavía les falta, entonces igual aforan a 5. A 5 milímetros, o sea, no adicionar 5, sino llevar hasta 5. ¿Listo? Van a mezclar de esta manera, mejor no invertir porque a veces las tapas no ajustan bien y de pronto para que no se nos vaya a hacer ahí un reguero. Entonces mejor así, o con la misma pipeta, enjuaguen ahí, ¿listo? Y luego ya vamos a llevar al espectrofotómetro a leer a 450. Eso sería lo que deben hacer ahorita. Bueno, para cuando vamos
lograr una concentración. Porque de ahí obtengo la absorbancia, me dio punto 2, punto 5. Necesito para poder ya pasar a una unidad de concentración. Pero que lleva la forma. Necesitaríamos tener unos estándares, ¿sí? Es importante siempre que voy a consultar tener unos estándares, como ya hemos venido hablando, para poder comparar. Y mis estándares, lo ideal sería tener varios de concentraciones, de varias concentraciones de etanol, ¿cierto? De 50, de 100, y se deben procesar exactamente igual que como estoy haciendo mi muestra. O sea que por cada debería tener una camarita. Acá, por cuestión de materiales y de tiempo, no lo van a hacer cada uno, sino ahorita les doy los datos, ¿cierto? Pero, y no vamos a hacer varios estándares, sino con uno solo y aplicamos la formulita que dice allí. Entonces, ahorita les doy esos datos. Y el blanco también, siempre que hagamos una reacción coloreada, que veamos en absorbancia, pues siempre hay que restar eso que absorbe el blanco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá en esta fórmula? ¿Qué es de diferente a como de pronto ustedes han hecho con otras cuando hacen por absorbancia? ¿Qué es de diferente ahí en esa fórmula? Generalmente ustedes qué hacen con el blanco y la muestra, se resta quién de quién. El blanco se lo resta a la muestra. Eso, a la muestra se le resta el blanco, ¿cierto? Es lo que normalmente pasa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la concentración de mi analito está proporcional a la cantidad de la muestra, perdón, la absorbancia de mi analito es proporcional a la concentración de la muestra. Generalmente, entre más analito hay, más absorbancia hay. Eso es como lo que casi siempre han realizado hasta en las pruebas que han visto, creo que hasta ahora, ¿cierto? Pero no siempre es así. Hay reacciones donde es al revés, entre menos absorbancia da más concentración, o sea, son inversamente proporcionales. Ese es el caso del día de hoy. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar acá. ¿Sí? Mi reactivo a esa longitud de onda tiene una máxima absorbancia, pero si hay alcoholes, se cambia este producto, se va a reducir, entonces ya no va a estar este producto, sino otro. Y ese tiene una absorbancia menor a esa longitud de onda, ¿sí? Entonces, por eso es que es inversamente proporcional. Entre más alcohol haya, va a dar una menor absorbancia, ¿sí? Esa es la razón. Y por eso es que acá está el contrario. Del blanco le estoy restando mi muestra o la del pues si fuera a ser el estándar, ¿cierto? Esa es la razón. Y si no, si lo hiciera como tradicionalmente, esto es nada de un valor negativo, ¿sí? Entonces, por eso es que se resta de esa manera, porque el blanco siempre me va a dar una máxima absorbancia. De hecho, ahorita lo van a ver cuando les ponga ahí los datos. Bueno, entonces, y ya la concentración del estándar. Las unidades en las cuales se da está relacionado con el estándar, ¿sí? Las unidades que nos dé el estándar. Bueno, algo que tampoco hemos mencionado antes, hasta ahí, claro, todo lo que deben hacer, pues ya cuando tengan la fórmula, leen, hacen la fórmula, con los datos ahorita que ya les voy a escribir acá, y obtienen su resultado. ¿Listo? Bueno, algo que no mencionamos pues al principio, que es muy importante, es cuando voy a obtener esa muestra de sangre de ese paciente, o cualquier muestra, pero obviamente de sangre, pues porque hay que funcionar a ese individuo, ¿cierto? Entonces, también hay que tener unos
unas indicaciones, unos cuidados. ¿Qué cuidados dice allí que hay que tener para tomar esa muestra? Esa muestra de sangre. Vamos a ir uno por uno para irles mencionando. ¿Cierto? No, gracias, pero es para no dejarles sino cada una tiene su razón de por qué. ¿Cierto? Entonces, consentimiento informado. ¿Sí? Si llega el paciente, pues igual cualquier prueba de laboratorio tiene que tener el consentimiento informado. Es decir, yo no puedo obligar a una persona, lo único son los niños, o una persona que no esté capacitada mentalmente, que de cierta manera se obliga, pero está dando la autorización de la persona a cargo. Entonces, en este caso, ¿por qué se hace tanto énfasis en estas personas? O acá en alguien que está bajo los efectos del alcohol, que es tener ese consentimiento de que no lo puedo obligar a tomarle la muestra. Porque muchas de estas personas son difíciles manejarlas, ¿cierto? Y cuando están bajo los efectos del alcohol, pues se pueden negar a hacer esto o ese, pero con eso no se van a exonerar. A veces también puede haber ese mito, es que si no me dicen cuánto tiene, pues no me van a poder hacer nada, no, ¿cierto? Va igual, así no le tomen la muestra, entonces se hace ya por manifestaciones clínicas, por lo que esté presentando el paciente, hay unas escalas, unos esquemas donde y de esa manera, o sea, va a ser más subjetivo. ¿Por qué? Porque generalmente es un médico o un técnico, pero generalmente va a tener ahí su clasificación. En cambio, pues ya en este sería por la parte cuantitativa real, no algo más subjetivo. Entonces, por eso es importante, o acá se resalta que no es obligar a la persona, ¿cierto? A que se puede tomar, que se debe tomar la muestra. Por allí entonces dijeron no hacer asepsia con alcohol. ¿Por qué? Exactamente. ¿De qué manera va a interferir? Solapar. Exactamente, o sea, le puedo adicionar alcohol a esa muestra. Si no tenía, voy a aparecer con alcohol. Y si tenía, le voy a sumar más. ¿Por qué? Porque el etanol se absorbe también por la piel, ¿cierto? Dijimos ahorita, por la piel se absorbe. Ay, diríamos, pero es un poquito, porque igual uno siempre hace la sección con alcohol, no hay problema. Pero ese poquitico puede hacer, o si quedó ahí todavía un poquito de alcohol, y cuando pulse había algo de alcohol, ese poquitico ya va a marcar unos miligramos de más. Y eso hace la diferencia en que se tenga un grado u otro. Ya dijimos pues esa relevancia. Entonces por eso es que se recomienda no hacer la asepsia con alcohol, sino más bien con una solución probada o con una solución de peróxido o ya agua y jabón, por ejemplo, pues lavar ahí la zona, pero generalmente con alguna de esas. Esa es la razón por la cual. La otra, ¿ustedes en dónde recibieron la muestra? ¿Qué recipiente recibieron la muestra? Tuvo tapa gris. Entonces, cuando mencionábamos acá por allá en los primeros laboratorios de los recipientes, dijimos que el tubo tapa gris se hacía especialmente para alcoholes, pues en esta área, ¿cierto? ¿Por qué en ese tubo? ¿Qué es lo que tiene ese tubo? Tiene entonces, inclusive en el mismo tubo, fíjense lo que tiene. También para que lo tengan presente. Eso. Entonces tiene ese oxalato de potasio que es el anticoagulante. Pero si es anticoagulante, yo puedo utilizar un poco de tapa morada, tapa verde, tapa azul, todos esos tienen anticoagulante. ¿Cierto? Pero ¿qué tiene además? El grueso de impresor preservante. ¿Qué quiere decir ahí ese preservante? O hace énfasis es en qué? Para evitar el crecimiento de microorganismos. ¿Por qué será importante acá evitar eso?
Tiene que ver con los alcoholes. Porque los microorganismos pueden producir o consumir ese alcohol, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, es que va a dar un valor menor o mayor, un poquito, pero puede ser significativo. Y más, muchas de estas muestras que deben ser guardadas, muchas sobre todo si están en un proceso legal, pues son guardadas por mucho tiempo. Obviamente pues bajo refrigeración, pero igual se puede ver afectada. Entonces por eso es que la recomendación es que se haga en un tubo tapa gris, ¿cierto? También para evitar que se cambien esas concentraciones de ese etanol con el paso de los días. Lo puedo tomar también en un tubo de otro color de tapa, pero en los procesos legales puede ser que se invalide la prueba porque no fue conectada en el tubo que corresponde. Entonces, en ese tubo tapa gris. Bueno, ¿qué otra recomendación? Aunque no la tengo ahí señalada, pero también es siempre el recipiente debe estar muy bien tapado por las mismas causas que les decía ahorita cuando están ahí, es porque volar. Pero si yo dejo ahí el tubo destapado, me demoro y coloco allá en la camarita o donde vaya a poner la muestra destapada, ahí se puede ir perdiendo también parte de ese analítico, que es volar. Y más si estoy en un clima que sea de calientico, más fácil que volatilice y se pierde parte de esa muestra. Bueno, eso en cuanto a la muestra. ¿Qué otra prueba, además de esta de microdifusión, pues se señalaba ahí que también podemos hacer y vamos a hacer la voz, pero no la vamos a hacer tampoco? Ya los que la habían hecho, pues voluntad. Y pues igual esta prueba me da tanto cualitativa como cuantitativa. Pues es la prueba de tamizaje, ¿cierto? Una prueba de tamizaje. Generalmente, pues mire que estas pruebas llevan su tiempo, requieren más reactivos, procesamiento, y si puede hacer cromatografía, pues también, más costoso, más tiempo. Pero pues, para hacer todo eso para una muestra que no tiene alcoholes, pues no se justificaría. Entonces, por eso generalmente se hace una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje es una prueba inicial que se hace y es como las análisis en estas áreas para mirar si la muestra sí podría tener o no tener, y si tiene, o sea, es más cualitativo, y si tiene, ya paso a cuantificación, utilizando algunos voluntarios que hay para esa cuantificación. Entonces son pruebas sencillas, esta generalmente se hace en un montaje de head space. ¿Recuerdan el head space que se hace en un recipiente donde coloco la muestra? Se hace el head space, que es ese espacio que hay entre la superficie de la muestra y la tapita del brazo. ¿Sí? Entonces acá, si mi analito está acá y el volátil pasa acá, y yo lo puedo usar algún sistema para detectar acá y ver si cambia o no ese reactivo y decir, si en la muestra se da alcohol o no hay alcohol. ¿Cierto? Esta es la primera prueba que deberíamos haber hecho antes de hacer esto, ¿cierto? Pero como igual la íbamos a hacer, entonces no hicimos este montaje, asumimos que todas sí van a tener algo de alcohol. En cromatografía de gases se hace también este montaje, solo que acá se recoge con una aguja este vapor, este analito está como volátil y se inyecta en el cromatógrafo. Ya sus compañeros, los que expongan el tema de alcoholes, pues seguramente les mencionarán este tipo de preparación. Esa es la que se haría. Es similar a lo que ustedes hicieron por allá cuando estábamos viendo las formas de preparación de muestra, que es igual, con una tirita que le ponemos la misma reactivo, mezcla ciclotrónica, y luego después de cierto tiempo ya se otro. ¿Cuánto les falta? 5 minutos. 3. Entonces, mientras tanto,
empezar con lo del informe. ¿Qué va a llevar el informe? Eso es solamente vamos a hacer esta prueba. Hoy nos están preguntitas. Pero vamos a tener en relación acá los resultados. En el informe, primero va a ser la descripción de la muestra. Ya saben que lleva la descripción de la muestra. Para recordar siempre la descripción, porque ya veo que muchos de los informes que me han entregado se ponen el color. O sea, la orina, si la orina es de qué color, amarilla, pues no, si ese es el color normal, ya no debo colocar el color. Por ejemplo, la sangre, ¿de qué color es? Normalmente roja, ¿cierto? Entonces, color normal o las características, ya la apariencia normal. Si tiene otro color, otra característica, ahí sí la describo, pero no sé cómo bien colocar sangre de color rojo, pues ese es el color normal que se puede con la sangre. Bueno, y todos los otros aspectos que ya he mencionado de toda la descripción de la muestra. Van a realizar los cálculos a la definición de alcohol para que lo olviden. Luego acá ya me van a hacer los cálculos para obtener ese resultado. Luego van a dar el resultado de la alcoholemia, que quede claro cuál fue. Porque a veces ya hacen unos cálculos y uno no sabe cuál de todo eso que hicieron ahí es el resultado. Ustedes lo tienen realmente claro cuál fue el resultado. Y ya la interpretación. Pero en esa interpretación tiene que ver con los grados de alcoholemia. Esos grados de alcoholemia, de hecho, era una de las consultas que ahorita lo van a hacer con su celular. Entonces, van a consultar cuáles son los grados de alcoholemia que aplican para nuestro país. No en todos los países es igual. Unos tienen una norma, en algunos se parecen, entonces, pero también hay que tener en cuenta que se han hecho cambios en esos grados de alcoholemia. Hay cierta tolerancia de consumir cierta cantidad de alcohol, con cervezas, por ejemplo, una copita o dos. Y ahora es casi que cero, o sea, no hay esos niveles bajos, así sean bajos, ya son penalizados. Entonces, por eso cambió esos grados de alcoholemia. Deben buscar la que sea posterior al 2012. Y en nuestro país aplican es por grados, 0, 1, 2 y 3, no nivel bajo, medio, no, pues no aplica así, sino es por el grado de numeración. Ahorita que hagan la búsqueda van a colocarlo. Acá no le van a colocar pues, solo el grado con el cual ustedes identificaron a su paciente, no, sino cuando uno reporta un resultado, coloca el valor y todos los diferentes rangos, y es que hay varios en relación a la interpretación. Entonces ustedes van a colocar todos y además al lado van a colocarle cuál es qué manifestaciones se presentan con cada grado de alcoholemia. Pues algo así corto, ¿cierto? 4 o 5 aspectos que son característicos por cada uno de los que cada grado. Entonces pueden ir haciendo eso mientras se despiertan. Cuando vayan a cumplir tiempo, se retiran su camarita, tener cuidado porque va a estar muy caliente, ¿sí? Que no la recojan, que se la sueltan, valores, como
cuidado de no dañarle las otras heridas a los compañeros, porque ya una vez nos pasó, alguien para tirar y tomó la obra, ¿cierto? Entonces con cuidado allá. Y traerla con cuidado a su puesto, siempre no solo agarrarla de acá, ¿sí? Porque entonces se puede zafar. Entonces siempre de acá abajo, ¿sí? Y tener presente que va a estar allá caliente, para que vayan también un poco prevenido, pero de pronto como que sienten el calor y la sueltan, ¿sí? Entonces la traen, la dejan un minutico ahí en el puesto y ya les indico cómo la van a abrir. Bueno, realmente para abrirla, ahorita les voy a mostrar, pero la agarran de la base, chicos, cuando vayan a abrirla. Lo digo porque como cada uno tiene un tiempo diferente, de pronto no me doy cuenta. Bien, entonces, la agarran de la base, miran la tapita y ahí sí la levantan. No la jalen sin agarrar bien la base, porque ahí también nos ha pasado que se les golpea. Entonces ya se mezcla todo, ya se perdió el saco. ¿Listo? Entonces agarrar la base firme y levantan. Eso es todo.
que queramos. Listo. Al cubo que vaya, no sé. No tengo que echar la mano. El cubo que va a estar ahí. Todo lo malo. Llena la cubeta, ya están las cubetas. Allá en el puesto y con la contenta, la llenan a la mitad. ¿Qué? No, que eso va poniéndole agua y va cogiendo. Ah, son todo en el puesto, acá solo traen la cubeta. O sea que le añade agüita y cojo más. Sí, le echa como un poquito y va cogiendo. Recuérdense que acá lee con la flechita mirando hacia ustedes. Pues no, mira, me pasas por para Descartan acá, lo de la cubeta y lo del cubo también me lo descartan acá. hay que coger todo. Sí. Yo creo que hay que sacar todo lo Acá amarillo. están los datos para completar la fórmula. Acá en el estándar, recuerden que en miligramos por ciento es en miligramos por decilitro, miligramos por centilitro. Tomen el que corresponda de acuerdo a la norma para que puedan hacer la comparación. Si hicieron la mezcla, cuando echaron el cubito debían mezclar, porque eso se tiende a separarse. En un lado queda el agua y en el otro lado con reactivo. Entonces siempre hay que mezclar con la leche. Sí, y luego Me voy a poner el guante donde está el guante. Me va a especializar. sí, me van a lavar la cubeta, Hasta 5 tiene que quedar. y la tapita de la, le quitan la cinta y la tapita de la celita, ¿sí? Me la colocan acá, y la base de acá. Lo del cubito, lo que les sobre, me lo descartan allá mismo en el recipiente. Ya todos tomaron los datos de la muestra, que la van a poner. Juan Galo le compartimento central. Sí.
todavía no está en... ¿Dónde está el ojo? Eso me gusta mucho, mucho. No, sí, todavía están haciendo pues no tanto. No, porque yo creo que así está. Okay. O sea, 972. No, o sea, punto 962. Lo descartan ahí. No, la camarita solo lavan la tapa y la base me la ponen ahí. Solo se lava la base, la tapa, y la base me la dejan acá. La tapa, ¿quién no me la lavó? ¿Quién no me lavó la tapa? Las tapas las lavan, es como tienes hambre, que Yo creo, porque con así. Nos pegan. Sí, no, ya te la vamos a hacer. Sí. Absolutamente. Ay, espera. Ay, ¿por qué está el máximo?